En cada edición de los Juegos Olímpicos, sean de invierno o de verano, siempre ocurre algo que marca ese evento deportivo, tanto para bien como para mal. Los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 en Beijing no fueron la excepción. En este año veríamos algo similar a lo que ocurrió con la gimnasta Andrea Raducanu 22 años atrás. Pero esta vez a mayor escala y presión sobre la atleta. Hoy te hablaré sobre el caso Kamila Valieva. Tras el final de la competición por equipos de patinaje artístico en Beijing, la ceremonia de entregas de medallas se pospuso sin explicación. Como resultado, el Comité Olímpico Internacional anunció el aplazamiento de la ceremonia de premiación hasta el 8 de febrero. Pero la ceremonia de premiación tampoco tuvo lugar ese día. Ese día, el servicio de prensa del Comité Olímpico Internacional informó: hoy ha surgido una situación urgente que requiere asesoramiento de la Unión Internacional de Patinaje. La ceremonia se pospuso indefinidamente. Cuando salió esta noticia, nadie sabía, fuera de los atletas y entrenadores implicados, qué es lo que estaba sucediendo. Oficialmente, nadie mencionó las razones del aplazamiento. A partir de entonces, toda la información apareció solo en los medios de comunicación, con referencia a fuentes anónimas. Y el caso comienza aquí, el 7 de febrero del 2022, un día después de la victoria del equipo femenil de patinaje artístico del Comité Olímpico Ruso. Ese día, la agencia rusa antidopaje recibió una prueba positiva de doping de un laboratorio de Suecia, de la Agencia Mundial Antidopaje, e inmediatamente suspendió a la aún muy joven patinadora, Kamila Valieva, de 15 años. La entrenadora de Kamila, en aquel entonces, Eteri Tutberidze, narra que a ella la llamaron a una reunión con mucha urgencia. Con tal urgencia que pensó que se trataba de un tema familiar grave. Sin embargo, cuando llegó, lo primero que vio fue a Kamila, absolutamente pálida, hinchada y llorando. El aspecto de Kamila era después de haber sido interrogada por más de una hora por dopaje. Entre las primeras preguntas que hizo la entrenadora fueron: ¿qué clase de dopaje? ¿Y por qué una hora de interrogatorio solo con ella? Posteriormente a esta reunión, se les dice que tienen que sacar a Kamila de la Villa Olímpica. Recordemos que en ese momento de la historia nos encontrábamos aún en una situación algo delicada por la pandemia. Y estos eran unos Juegos Olímpicos cerrados. ¿A dónde podían llevar a Kamila en ese estado y dejarla sola? Fue la pregunta que hizo la entrenadora. Eteri Tutberidze se opuso, consiguiendo que no fuera expulsada de la Villa Olímpica. La entrenadora narra que al principio a Valieva se le prohibió ir al hielo, incluso para entrenar. Para este momento no había comunicado oficial, pero Inside the Game informó sin especificar fuentes que el motivo del aplazamiento podría ser la situación con la participación del Comité Olímpico Ruso y los reguladores internacionales antidopaje. Según la publicación, se trataba de un problema con la prueba de dopaje antes de los Juegos Olímpicos en Beijing. Esto también fue reportado por USA Today, citando una fuente, según familiarizada con la situación. El escrito de la publicación también agregó que la prueba pertenecía a un miembro muy joven del equipo y la única atleta menor de edad en la competencia por equipo era Kamila Valieva. Inside the Game nuevamente aclaró más tarde, citando fuentes, que efectivamente se trataba de la prueba de Kamila Valieva. Al enterarse todo el mundo que se trataba de esta atleta, se armó un gran escándalo. Pero, ¿quién es Kamila Valieva? ¿Y por qué causó una gran convulsión que fuera ella? Primero, debemos saber que el ideal en la competencia en patinaje artístico moderno es un equilibrio entre los saltos complejos
de varias vueltas y la coreografía o presentación, es decir, una conjugación para la belleza visual del patinaje. Por ejemplo, Alexandra Trusova, otra participante de los Juegos Olímpicos del 2022 de Rusia, es capaz de realizar 5 saltos cuádruples, pero regularmente enfrenta críticas por la falta de una buena expresión coreográfica. Planteando esto, solo basta decir que Kamila Valieva fue llamada la principal esperanza olímpica de Rusia, porque tenía un equilibrio en estas dos partes: acrobacia y belleza en la coreografía. Kamila Valieva había comenzado a practicar el deporte a la edad de 3 años y medio, en su natal ciudad, en Kazán, y hasta el 2017 no podía encontrar la estabilidad deseada, pasando por una grave lesión de una pierna. La considerada una de las mejores entrenadoras del mundo, si no es que la mejor, Eteri Tutberidze vio a la talentosa Kamila y la comenzó a entrenar. Para antes de los Juegos Olímpicos ya era poseedora de 2 récords mundiales. Y al inicio de los Juegos Olímpicos, Kamila fue considerada una de las favoritas y no defraudó al principio al convertirse en la primer patinadora en realizar un salto cuádruple en unos Juegos Olímpicos. Esa es la razón de por qué causó un gran revuelo. El 9 de febrero, los representantes de Valieva presentaron una apelación ante la agencia antidopaje rusa, la Rusada. La Agencia Nacional Antidopaje levantó la restricción y Kamila reanudó los entrenamientos. Después de eso, la Agencia Mundial Antidopaje, la Unión Internacional de Patinaje y el Comité Olímpico Internacional presentaron una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, con una demanda para revocar la decisión de la Rusada. El 10 de febrero, Mark Adams, jefe del servicio de prensa, dio una conferencia donde no dio detalle alguno de lo sucedido, ni de los rumores que habían aparecido en los medios de comunicación. Y fue hasta el 11 de febrero que oficialmente se confirmó que se había encontrado una sustancia prohibida en la prueba de dopaje de Kamila Valieva. El Comité Olímpico Ruso comenzó a buscar la manera de que esta situación no afectara la medalla obtenida por equipos y señaló que la sustancia prohibida era trimetazidina y se había detectado en Kamila el 25 de diciembre del año anterior. Y esto significaba que los resultados del torneo de patinaje artístico por equipos no estaba sujeto a una revisión automática. La trimetazidina fue incluida en la lista de medicamentos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje en el 2014 y pertenece a la sección S4, moduladores metabólicos, junto con la insulina y el meldonio, pero antes estaba en la S6 de estimulantes y está prohibido consumirlo tanto durante como fuera de competición. Hasta el momento no hay consenso entre los expertos sobre el efecto que la trimetazidina puede tener en el rendimiento de los patinadores artísticos. Un estudio del 2014, que se publicó después de que se prohibiera la sustancia, dijo que puede ser utilizada por los atletas para mejorar el rendimiento físico, especialmente en los deportes de resistencia. Como ejemplo, el estudio citó pruebas de dopaje positivos de ciclistas, triatletas y atletas de pista y campo. Basándose en este estudio, muchos medios de comunicación en las noticias sobre Valieva escribieron y mencionaban que la trimetazidina mejora inequívocamente el rendimiento de los atletas. Sin embargo, menos de un año después de la publicación del estudio citado por los medios de comunicación, la Agencia Mundial Antidopaje rebajó la peligrosidad de esta sustancia y la trasladó de la sección S6 a la S4, pero sigue estando prohibida. El 14 de febrero, el Tribunal Deportivo del TAS rechazó la apelación del Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje, y permitió que Kamila Valieva compitiera en el torneo individual sin considerar el caso en cuanto al fondo. El TAS justificó su decisión por la condición de persona protegida, a la que se le debían aplicar sanciones más leves. Se tuvo en cuenta
la violación del plazo de 20 días para la presentación de los resultados de las pruebas por parte del laboratorio, en relación con lo cual la atleta no tuvo la oportunidad de preparar argumentos en su defensa. A pesar de que se le permitió competir, para cualquier atleta, incluso un adulto, esto sería una situación de mucha presión psicológica. Imagínate, para una chica de solo 15 años. En una sesión de entrenamiento, después de que se le permitiera continuar con su participación, no pudo contener sus emociones y rompió a llorar. Su entrenadora hacía todo lo que podía para lograr consolarla. Una de las reglas que se pusieron para que pudiera continuar compitiendo era que si ganaba, no se iba a premiar. A esta presión hay que añadirle lo que llegó a mencionar la entrenadora de Camila. En los marcadores en línea estaba escrito en letras grandes que si Camila entraba entre los primeros lugares, no habría premiación. ¿Qué necesidad había de colocar eso? Y así es como Camila salió a la competencia. Por desgracia, no pudo soportar la presión sobre ella. Era demasiado grande. Después de las grandes participaciones de Alexandra Trusova y Anna Shcherbakova, Valieva saltó al hielo, pero con una tensión visible. Y desde los primeros segundos quedó claro que la carga y presiones eran demasiado. Al finalizar su presentación, Camila Valieva rompió en llanto. Woman and guide her. This is devastating. La defensa de Camila ante toda esta situación primero fue que ese medicamento pudo haber entrado en su organismo por error al tomar en un vaso que tenía restos de esa medicina. Y ese medicamento estaba ahí porque lo consumía su abuelo con problemas del corazón. Y hasta ahora, a finales del 2023, la defensa de Camila ha alegado que pudo haber tomado una pastilla por equivocación. En el 2023, la Comisión Disciplinaria de la Rusada anunció que había cerrado el expediente sin ninguna sanción para Valieva, al considerar que no había cometido ninguna falta o negligencia. Pero la Agencia Mundial Antidopaje y la Federación Internacional de Patinaje llevaron el asunto nuevamente ante el TAS, pidiendo hasta 4 años de suspensión y la anulación de todos los resultados de la patinadora desde que dio positivo, incluyendo, por lo tanto, el oro en la prueba por equipos en Beijing del 2022. La Rusada también apeló ante el TAS la resolución de su propio comité, pero en su caso se limitó a pedir que tenga una sanción apropiada, sin hablar en ningún momento de una suspensión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que estuvo pasando, y es por el tema que era una persona protegida por la Agencia Mundial Antidopaje. Esto significa que las autoridades no tienen el derecho a revelar información sobre el caso, ni pueden encontrar a la atleta culpable de una violación de las reglas antidopaje, ya que los adultos son los responsables de ella. El castigo puede mitigarse hasta una reprimenda y no una descalificación, y en este caso, el entorno de la patinadora, entrenadores, médicos o padres serán responsables. La cláusula 10.3.1 del Código Mundial Antidopaje para atletas menores de edad, o sea, personas protegidas, reduce la responsabilidad de la descalificación ordinaria de 2 a 4 años a la descalificación a 2 años. Es decir, un atleta menor de edad puede incluso limitarse a una advertencia sin descalificación si demuestra su inocencia. A pesar de las reglas, los periodistas y las personas con información privilegiada revelaron todo, y al final los organismos deportivos lo aceptaron y dieron prácticamente todo para violar esta regla de la Agencia Mundial Antidopaje. Pero el caso de Camila Valieva tiene otra arista. Hay quienes dicen que si bien Camila es inocente, hay quienes dicen que sí, que ella tuvo que haber tomado una pastilla por equivocación. Y así es como Camila Valieva salió a la competencia. Después de las grandes participaciones de Alexandra Trusova y Anna Shcherbakova, Valieva saltó al hielo, pero con una tensión visible. Y desde los primeros segundos quedó claro que la carga y presiones eran demasiado.
hay alguien detrás de ella que causó esto de manera premeditada. Philip Svetsky. En el momento del escándalo, se encontraban trabajando con este médico. Philip anteriormente había trabajado en el equipo nacional de remo de Rusia y fue suspendido en el 2007 por dopar a los atletas. Los deportistas fueron descalificados antes de los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Incluso hubo una película sobre este acontecimiento llamada La vacuna de la victoria. En ese documental dijo ante las cámaras que no se consideraba culpable y calificó esa historia como una acción planificada contra la selección rusa y el país. Sin embargo, más tarde admitió que estaba equivocado. En el 2010 se levantó su suspensión. Entre el 2015 y 2016 se discutió su participación en el uso del meldonio en el equipo nacional ruso de patinaje artístico. En diciembre del 2021 fue galardonado con la insignia de honor del gobierno de Moscú. Un portal alemán publicó un artículo en el que afirmaba que el culpable más probable del escándalo de dopaje era Philip, basándose no solo en sus muchos problemas de dopaje en el pasado. Este portal citaba fuentes rusas que declaraban que Philip les dio píldoras a los atletas, negándose a darles el nombre exacto de lo que consumían y diciéndoles a los atletas que eran suplementos vitamínicos. El médico negó las acusaciones diciendo: "No estamos hablando de un golpe sistemático, sino de uno solo accidental, tal vez algún incidente de naturaleza desconocida, de alguien en el círculo inmediato que pudo haber tomado un complejo vitamínico que incluía trimetazidina. Nadie sabe la razón exacta de lo que le sucedió a Kamila Valieva en los Juegos Olímpicos. Todos todavía estamos tratando de averiguarlo. Con una poderosa defensa de 5 niveles, esto sucedió. La pregunta es, ¿cómo? Había entrenadores con Kamila, 3 médicos, 2 en la pista y yo como médico del equipo nacional. Siempre estaba en contacto preguntando qué estaba permitido y qué no. Además, hay 2 entidades, la Agencia Mundial Antidopaje y la Rusada, donde se explican todas estas cosas. Todo lo que tomaba por vía oral, una cantidad mínima de medicamentos, seguros y suplementos dietéticos. Todos los medicamentos que tomó durante el año estaban en paquetes grandes. Si hubiera habido algo ahí, se hubiera descubierto mucho antes". La Rusada anunció que en cumplimiento del código, la Agencia Mundial Antidopaje estaba iniciando una investigación contra el personal que trabajaba con Kamila Valieva. Entre las personas se encuentran el cuerpo técnico de Kamila, encabezado por Eteri Tutberidze, y los médicos, así como el personal de pista de patinaje del club donde ella entrena. Aún, el veredicto para determinar la culpabilidad de Kamila Valieva no ha terminado, y al parecer, esta historia tendrá su fin a principios del 2024, casi 2 años después del comienzo de esta historia. Desde mi punto de vista, es un hecho que esa sustancia no le dio ventaja alguna en la competencia donde fue detectada, y mucho menos en los Juegos Olímpicos. La dosis que se le detectó fue mínima y tiene real repercusión en deportes de larga duración. Pero como ocurrió en el caso de Andrea Raducanu, y como se dijo en ese momento, las reglas son las reglas. Lo que es un hecho es la forma tan injusta en la que fue tratada en los Juegos Olímpicos, violando la secrecía que pide la Agencia Mundial Antidopaje ante el atleta por sus características. El momento en el que se dio a conocer ese positivo dio mucho de qué hablar, habiendo quienes cuestionaron que esto saliera justo el día en que ganó el equipo ruso. Pero la Rusada justificó esta situación y la exdirectora adjunta de la Rusada, Margarita, señaló que no había necesidad de buscar teorías conspirativas, que la entrega de la muestra cayó en días inhábiles en la parte católica de la Unión Europea. Además, el periodo previsto de 20 días para recibir la prueba se calcula a partir de la fecha real de la entrega de la muestra del laboratorio, y las muestras solían salir retrasadas en Moscú para enviar varias muestras en un lote de
DHL. Un punto adicional es que los equipos modernos son súper sensibles y en el caso de un bajo contenido de producto dopante en la muestra, el laboratorio tiene derecho a aumentar el periodo de pruebas antes de reconocerlas como positivas para la confiabilidad del estudio. Y aquí va otra opinión mía. Para mí es imposible ver el deporte de este nivel solo como deporte y ya. Lo que se muestra a la sociedad a nivel global también es un juego político y son muchas coincidencias que nos dejan pensando. Malos tratos a los atletas, que todo lo que sucedió no fuera para perjudicar al equipo y permitir que información que aún no se daba a conocer llegara a los medios de comunicación y saliera a la luz el nombre del atleta, cuando eso no tiene que suceder. También es necesario recordar que la actual RUSADA es un grupo que tiene que estar en conveniencia con la Agencia Mundial Antidopaje y el Comité Olímpico Internacional, y sabemos las intenciones que siempre ha tenido en contra de ese país al que representa Kamila Valieva. Pero lo más importante para mí es conocer tu opinión. Con toda esta información, cuéntame, ¿qué es lo que crees con relación a este caso? Este video fue muy complicado de hacer. Aún hay muchos detalles que omití porque no quería hacer más largo este video. Si quieres ver todas las fuentes de investigación que utilicé, la mayoría te las estaré dejando en el canal de Telegram para que puedas leerlas tú mismo y ver todos esos detalles que omití aquí. Te pido que si te gusta este video me dejes un dedito arriba, me dejes un comentario, no importa que sea solamente para saludar o platicarme cómo estás, también eso es importante para mí, irlos conociendo. Y esto además me ayuda mucho para que puedas seguir creciendo este canal. Eso es todo y aquí tienes otros videos que te pueden interesar.